con el auspicio del Grupo Digama. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero, siempre por la señal de Willax Televisión, Optimismo, y también de PBO Radio, la radio con fe. Un servidor, César Campos, conduciendo en esta oportunidad el programa conjuntamente con Miguel Zavala, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel? César? ¿Cómo estás? Un gusto acompañarte del día de hoy. Bueno, hoy terminando una semana agitada, Miguel, ¿no? Por convulsiones, por las manifestaciones, pero felizmente donde prevaleció la voluntad de trabajo de la gente, incidentes lamentables y sobre todo actos de violencia que ya habíamos de alguna manera previsto que se iba a realizar, pero hay que resaltar que ante todo el peruano común y corriente, el peruano de a pie, ha demostrado que quiere sacar adelante al país. Así es, César. Bueno, lo único que quiere el peruano hoy en día es trabajar, poder generar ingresos para su familia y llevar un pan a la mesa de su hogar. Efectivamente, no es óbice también tener que realizar muchas reformas políticas. Vivimos una situación de entrampamiento institucional, muchas veces lo hemos tratado aquí, pero habrá oportunidad para ampliar nuestros conceptos. Miguel, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Contaremos con la presencia de Jean Martinot, presidente y director ejecutivo de Dinacor. Con él vamos a tratar un importante tema que es el aporte de la minería artesanal y de pequeña escala a la producción de oro en el Perú. Así es, César, y también tendremos la presencia de Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y consultor en materia de hidrocarburos, con que vamos a tratar el tema el petróleo y su futuro incierto en el Perú. Así es, no se pierda este programa y a continuación invitamos a Gabriela Chicoma que nos brinde las principales noticias mineras de la semana. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Soto, proyectó que la producción de cobre al cierre del año ascenderá a 2.7 millones de toneladas métricas finas. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía expresó su preocupación respecto a que el actual gobierno, a través de Perupetro, buscará entregar de manera directa y sin licitación alguna la operación de los lotes 1, 6 y Z69, actual lote Z2B, a la empresa estatal de hidrocarburos. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las más importantes noticias mineras de la semana. Tal como habíamos anunciado, tenemos en este segmento el gusto de presentar al señor Jean Martinot, presidente y director ejecutivo de Dinacor. Con él vamos a conversar acerca de los aportes de la minería artesanal y de pequeña escala a la producción de oro en el Perú y en particular el caso de Veta Dorada. Señor Martinot, es un gusto tenerlo. Muchas gracias por estar en Rumbo. Buenos días, un gusto de estar acá. Cuéntenos primero cómo anda el mercado del oro en toda esta discusión suscitada a nivel internacional por el valor que tienen, incluso comparado frente a la moneda norteamericana del dólar. Bueno, sabe que el oro siempre es un valor de refugio, ¿no? Y va a continuar así. Ahora, por ejemplo, los países asiáticos, los bancos de países asiáticos están comprando bastante oro por todos los problemas políticos que vemos en el mundo, guerra en Ucrania y todo eso, y problemas entre China y los Estados Unidos. Entonces, compran más y más oro. Entonces, lo que vemos del precio de oro, por ejemplo, es que va a ir subiendo porque la demanda continúa a crecer y la producción no sube mucho. Entonces, es un mercado bastante positivo para los próximos años. Jean, coméntanos acerca un poco cómo nace Dinacor en el mundo y sobre el aporte de la filial Veta Dorada a la producción de oro en el Perú. Bueno, hemos empezado hace como 27 años produciendo muy poco, pero el año pasado, por ejemplo, hemos producido acá más de 3 toneladas, es decir, 110.000 onzas de oro equivalente en el año pasado, por ventas totales de 197 millones de dólares americanos. Entonces ya estamos en el 9º exportador de oro en Perú, contando todas las compañías mineras, ¿no? Entonces ya se ha incrementado bastante la producción y estamos viendo para continuar creciendo eso, porque con el precio de oro actual hay un empuje a los mineros artesanales a producir más,
porque eso atrae más y más productores. Por ejemplo, cuando el precio de oro era 1.200, había una cierta cantidad. El precio sube y se queda así, pero cuando el precio sube y se queda por allá, ya atrae más mineros, por ejemplo. Entonces la producción continúa a subir y vamos a seguir eso y continuando a incrementar nuestra producción en el país. Sin duda, uno de los grandes problemas que tenemos en la producción de oro ciertamente es aquella que también nace de la parte ilegal o informal, Sí. no la artesanal, sino vamos a decirlo más bien en el otro rubro, que además no se focaliza solo en Madre de Dios, sino se extiende a otras regiones. ¿Cómo cree, señor Martino, que debemos enfrentar o cómo debe animarnos el Estado peruano, porque al Estado le corresponden las políticas públicas al respecto, a enfrentar este problema? Bueno, hay el programa de formalización, ¿no?, de los mineros artesanales, pero es un programa pesado para los mineros artesanales. Entonces creo que... ¿Por qué es pesado? Díganos por qué. Bueno, el minero tiene que registrarse en el ministerio, tiene que hacer un acuerdo con el dueño de la concesión si no es él, tiene que tener contabilidad, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. No es como un estudio de impacto ambiental de una mina, es algo más ligero, pero es algo que ellos no controlan bien. Entonces pienso que para avanzar en eso más rápido necesitan más apoyo de las autoridades. Nosotros, por ejemplo, apoyamos a los mineros, compramos mineral de solamente mineros que están en el REINFO o formalizado. Y los que están en el REINFO, pero que no han terminado, les apoyamos como podemos para avanzar en ese proceso, pero no podemos hacer el trabajo del ministerio, por ejemplo, o de ellos. Entonces, creo que el ministerio debería poner más esfuerzo en eso, más apoyo para apoyarlo, porque los mineros artesanales con frecuencia no son contadores, no son ingenieros, son gente que con frecuencia no tienen un alto nivel de educación. Para ellos es todo un proceso complicado y necesitan apoyo en eso, ¿no? Pero vemos que más y más mineros quisieran formalizarse, pero se quedan en el camino porque es un proceso pesado para ellos. Madre de Dios es el tercer departamento con mayor cantidad de mineros en vías de formalización en el país, con 9.252. Lo superan Puno con 12.527 y Arequipa con 16.815. ¿Cuál consideras que son los retos de la trazabilidad del oro, considerando que los MAPE del REINFO están en proceso de formalización? Bueno, hay diferentes retos acá y hay que empujar a esos mineros a terminar el proceso de formalización, pero también hay muchos mineros que son ilegales, entonces tenemos que asegurarnos que nuestros proveedores están inscritos y que su inscripción está vigente, por ejemplo. Y hay mineros que ven toda la documentación que pedimos, por ejemplo, que es pesado. Entonces todavía hay oportunidades para esos mineros de pasar eso en plantas que no piden todos esos documentos o extraerlo de forma ilegal con mercurio. Y a veces para ellos es más fácil de ir de este lado, ¿no? Pero nosotros, repito, no compramos solamente de mineros que están en el proceso de REINFO, que es vigente en eso, y le apoyamos en eso. Pero se necesita más control y más apoyo del gobierno para empujarlos a terminar. Hay unos que han terminado, están muy satisfechos, van muy bien, y en ese proceso, desde que hemos empezado, al principio trabajamos con grupos de 2, 3, 4 mineros. Ahora hay mineros que se han juntado, que son grupos de 50, a veces 100, y se mecanizan, se organizan mucho mejor. Entonces, el proceso de formalización tiene que continuar, mejorarse, eso es al ministerio a determinar cómo hacerlo, pero los que lo han hecho tienen una operación, hay mineros artesanales que tienen una operación muy profesional, mecanizado, es excelente. Entonces, creo que sí, el gobierno tiene que empujar un poco más, poner más recursos allá, porque hay una cantidad increíble grande de oro que sale por todos lados sin que el gobierno tenga ningún impuesto. Yo pienso que sería
también el ministerio ganaría mucho, poner más esfuerzo y va a recuperar mucho más impuestos de todo tipo, ¿no? ¿Cómo van los avances y logros en la planta de procesamiento de Chala que administra Dynacor? Y cuéntenos acerca de su relacionamiento social con el entorno. Bueno, primero, esa planta la hemos construido y arrancado en 2016 a 300 toneladas. Y desde que estamos en ese negocio hemos incrementado la capacidad casi cada año, ¿no? Entonces, la última vez fue en noviembre pasado, hemos subido a 500 toneladas por día de capacidad y ahora esa planta funciona a plena capacidad, es decir, 500 toneladas por día. Eso va bien y hemos implementado recién una planta de chancado en el norte para abastecer la planta en el sur, porque hay mucho mineral que viene del norte también. Entonces, hemos implementado eso. ¿En qué región, perdón, está la planta de chancado? Está por Trujillo. Trujillo. En el norte, Ya, sí. correcto. Sí. Entonces, estamos con eso y tenemos proyecto para implementar nuevas operaciones en el país, en el futuro, que sea en el norte, puede ser en el sur. Y tenemos otros proyectos también. Estamos mirando actualmente, por ejemplo, a desarrollar algo en Ecuador. Miramos a otros países latinos, pero queremos estar en jurisdicciones que son seguras, ¿no? Y no son todos los países que tienen también una forma de tener mineros formalizados o en proceso de formalización. Cuando son todos ilegales ya no podemos ir allá, porque bueno, somos una compañía listada en la Bolsa de Toronto, tenemos compromiso con nuestros clientes y es lo que queremos hacer. Entonces, es eso. Y estamos empezando a desarrollar proyectos en África, porque en todo el mundo hay hoy se dice que hay más de 20 millones de mineros artesanales en el mundo. Y en todos los países donde hay eso, tienen el mismo problema que en Perú. La gran mayoría de esos 20 millones son ilegales. Entonces, hay gobiernos que nos contactan para ir a instalar una planta procesadora en su país. Y haciendo eso, el minero mismo gana mucho más plata vendiendo su mineral a una planta que tratando de procesarlo él mismo con mercurio o con equipos que no son eficientes. Pierde mucha eficiencia, le cuesta, gana mucho más dinero pasándolo en una planta como la nuestra. Y el gobierno tiene un control, porque es legal, tenemos toda la trazabilidad hasta el minero artesanal, pagamos impuestos. Por ejemplo, el año pasado hemos tenido venta de 197 millones de dólares. De eso se ha quedado en el país más de 191 millones de dólares. No se ha sacado 3%, que se saca para pagar costos afuera, ¿no? Pero entonces es muy provechoso también para el país donde se instala una planta como esto. Ya nos queda un minuto para concluir esa interesante entrevista. Queremos saber acerca de los proyectos mineros que actualmente tienen en cartera en nuestro país y los planes de Dynacor a mediano y largo plazo. Bueno, en el país queremos implementar una nueva planta, ¿no? Vamos a decidir cuál tamaño, etcétera. Estamos en ese paso. Y al mismo momento, como he dicho, queremos implementar en otros países y en otros continentes. Perdón, ¿cuál es la segunda parte de la pregunta? ¿Qué proyectos mineros tienen actualmente en nuestro país y cuáles son los planes a mediano y largo plazo? A mediano y largo plazo somos bastante agresivos, ¿no? Queremos en 5 años, tenemos un plan estratégico de multiplicar por 4 nuestra producción actual. Es decir, es bastante agresivo, pero con los proyectos que estamos preparando, estamos confiados que podremos alcanzar ese número dentro de los 5 años. Muy bien. Jean Martinot, presidente y director ejecutivo de Dynacor, ha estado con nosotros. Muy interesante, como le he dicho a Miguel, esta dinámica de conversación, porque estamos fijándonos un objetivo en el mercado del oro que creo ustedes como empresa están cumpliendo satisfactoriamente, con creando estas nuevas unidades también de procesamiento y también con una unidad de chancado. Felicitaciones por ello y lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá hoy con ustedes. ¿Cómo no? Gracias. Una breve pausa en Rumbo Minero y retornamos.
Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú.